Impactante. Oración de la mañana, Salmo 1 que traerá bendición y prosperidad ahora. En una aldea escondida entre montañas, donde las sombras parecen cobrar vida y los ecos despiertan murmullos de ancestros olvidados, un extraño fenómeno iluminó la noche. La luna brillaba más que nunca, lanzando un halo plateado sobre el viejo árbol de la vida, famoso por sus leyendas de prosperidad y bendición. Pero algo más oscuro y perturbador estaba por suceder. Las mujeres del pueblo comenzaron a contar historias sobre la sombra del Salmo, una figura espectral que se decía caminaba entre ellos solo en noches como estás buscando un alma dispuesta a escuchar su poder. Cada susurro se volvía más intrigante, como el aroma del fogón de las abuelas que llenaba el aire. Esa noche, Juanito, un joven curioso, decidió acercarse al árbol. Con su corazón latiendo fuerte, llevó consigo una vela y un viejo libro de oraciones que había pertenecido a su abuela. Las raíces del árbol parecían moverse, incluso. ¿Qué es esto?, pensó, mientras un escalofrío recorría su espalda. Algunos ancianos lo vieron y cuchichearon entre ellos, no debería estar aquí. Poco a poco, el aire se volvió pesado, y una brisa fría sopló entre las hojas, llevando con ella un lamento. Aquellos que miraban desde sus ventanas sentían un nudo en la garganta. ¿Qué pasará si falla?, murmuró doña Elvira, con manos temblorosas, mientras todos los rostros se iluminaban con la luz titilante de la vela. Justo cuando Juanito abrió el libro y comenzó a pronunciar el Salmo 1, un silencio sepulcral invadió el lugar. Los murmullos cesaron. Las aves callaron. ¿Acaso había despertado algo que debía permanecer dormido? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. En ese instante, la sombra se materializó detrás de él, tan oscura que parecía absorber la luz misma. Los ojos del pueblo, ahora llenos de terror y asombro, se fijaron en Juanito. No puede ser, pensaron en sus corazones. ¿Qué esperaba el árbol de él? ¿Qué le pediría? La noche estaba lejos de acabar, y el destino de Juanito y del pueblo pendía de un hilo de luz vacilante. ¿Qué fuerza antigua despertaría esa noche entre susurros y secretos? La pregunta estaba en el aire, palpable, como si todo estuviera a punto de explotar en acción. La sombra se alzó, su figura indistinta parecía danzar entre los árboles, mientras la brisa soplaba con fuerza, como si el mismo viento intentara advertir a Juanito de lo que se avecinaba. Un susurro profundo resonó en su mente, pesado y oscuro. Escucha. Los ojos de Juanito se abrieron con terror. ¿Quién eres?, logró articular, mientras las raíces del árbol parecían intentar retenerlo, anclarlo a la tierra. El pueblo aguantaba la respiración, sintiendo que el aire estaba cargado con la tensión de lo inevitable, el fetor del miedo al que ya se habían enfrentado en sus peores pesadillas. La sombra se inclinó hacia él, y sus ojos brillaron con un fulgor sobrenatural, como dos brasas encendidas en la oscuridad. Soy la sombra del Salmo, he venido a ofrecerte poder, prosperidad pero a un alto precio, dijo con voz grave, que parecía resonar desde el fondo de un abismo. El corazón de Juanito latía desbocado. ¿Qué tipo de precio?, preguntó, el nudo en su garganta un recordatorio del verdadero peso de sus palabras. Los murmullos del pueblo comenzaron a cobrar vida. Nunca hay un precio sin una trampa, advertía la voz temerosa de doña Cleo. En el fondo, Juanito sabía que esta oferta podría arruinar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La sombra sonrió, una mueca que heló la sangre en las venas del joven. El camino de la gloria está pavimentado con sacrificios. ¿Estás dispuesto a dar algo a cambio de todo lo que anhelas?, preguntó, su tono persuasivo flotando en el aire, como el aroma de un potaje en ebullición. Con cada palabra, una sensación de seducción se apoderó de la voluntad de Juanito. La tensión creció a medida que las manos de los ancianos se entrelazaban, mirando el espectáculo con los ojos llenos de temor y esperanza. No, Juanito, no lo hagas,
gritó doña Elvira, y sus palabras se mezclaron con los ecos de advertencias del pasado que resonaban en la memoria colectiva del pueblo. Las leyendas de aquellos que habían sido tocados por la sombra terminaban en dolor, en desolación. Juanito cerró los ojos para intentar recuperar el control. En su mente, recordó las historias de su abuela, relatos llenos de advertencias sobre tentaciones y decisiones sombrías. Pero la sombra lo envolvía, y en él luchaba un tirón entre la ambición y la rectitud. En ese momento, un destello de luz brotó de su vela, iluminando por un breve instante el árbol. La sombra retrocedió, aturdida. «Eso no es lo que esperas», murmuró, el temor ahora en su voz. De repente, los ojos de Juanito se abrieron. «No voy a entregarte nada», exclamó, sintiendo un poder desconocido fluir a través de él. Con cada palabra, una ola de energía vibrante comenzó a tomar forma, resonando con los ecos de la tierra misma. La sombra se estremeció, el miedo se reflejó en su figura alargada. ¿Iba a derrotar a la sombra, o simplemente había despertado un caos aún mayor? Mientras los ecos de su grito resonaban en la noche, el árbol se sacudió, y un trueno retumbó desde lejos. La luna pareció oscurecerse, como si incluso el universo se detuviera a atestiguar lo que estaba por suceder. ¿Había realmente liberado el poder del Salmo? ¿O había sellado su destino en un pacto como ninguno otro? La noche estaba llena de promesas y peligros, y todo lo que había sido mantenido en secreto comenzaba a salir a la luz, buscando una respuesta. El pueblo estaría a punto de descubrir que las verdaderas sombras ni siempre son visibles, ni pueden ser controladas. Pero, ¿qué pasaría ahora que Juanito se había enfrentado a la sombra del Salmo? Con el temblor de una explosión inminente en el aire, el destino del pueblo y de Juanito se entrelazaba, y en ese vínculo vibrante, una pregunta flotaba en el aire: ¿saldría su voz victoriosa, o será su último grito ahogado por la oscuridad? El eco del grito de Juanito reverberó en la noche, como el retumbar de un tambor ancestral que convocaba a la guerra. Las sombras comenzaron a danzar erráticamente, piruetas siniestras que parecían extenderse desde el corazón del bosque hacia cada rincón del pueblo. Los aldeanos se aferraron unos a otros, sintiendo el sudor frío resbalar por sus frentes, y el miedo se transformó en una energía palpable. Era como estar bajo el agua, destinados a ahogarse en su terror. De pronto, la sombra se reagrupó, la luz de la vela había cortado su manto oscurecido, pero no la había destruido. Juanito sintió como ese poder fluía por sus venas, una chispa que ni él mismo comprendía del todo. Sin embargo, aún sentía el tirón oscuro que lo invitaba a pactar. Tenía que decidir. «Juanito». «Espera», gritó doña Cleo, el pánico en su voz intensificándose mientras se esforzaba por acercarse a su lado. «¿No lo entiendes? No se puede jugar con fuerzas que no comprendes. Es una trampa mortal». La sombra del Salmo sonrió nuevamente, un gesto helador que irradiaba desdén. «Tu pueblo tiene miedo de mí, Juanito. Pero tienes la posibilidad de darles esperanza. Solo necesitas dejar atrás tus dudas». Imagina cuán grande podría ser, cuán venerado. Juanito no podía evitarlo, la tentación lo envolvía como una niebla gruesa, sus ojos se abrieron ante visiones de una vida distinta, llena de éxitos y admiración. ¿Quién no desearía ser venerado por su valentía? Pero la voz de su conciencia pulsaba dentro de él. «No, yo no quiero eso», se dijo, aunque sus palabras parecían flaquear bajo el peso de la sombra. Un grito desgarrador rasgó el aire, un hombre había caído, presa del terror. Los ancianos se agacharon, murmullos de desesperación llenaron el espacio, como si la oscuridad misma los estuviera tragando. «Juanito», clamó doña Elvira, su mirada intensa mostraba un profundo dolor por su decisión. «No te dejes llevar. Esta es solo una ilusión creada por la sombra. Tu verdadero poder está en proteger a tu pueblo, no en traicionarlo». La sombra comenzó a orbitarlo, cada giro era un canto hipnotizante. «Deja de dudar, pequeño, nada de esto es real», decía la sombra, acercándose con movimientos serpenteantes. «Toma el regalo, toma tu destino». Pero algo en el fondo de su pecho ardía con fuerza. Fue como si las palabras de su abuela, sus historias llenas de advertencias y lecciones se alzaran como un grito ancestral. No podía dejarse llevar por la corriente. Con cada ademán de la sombra, él reforzó su voluntad. «No»,
exclamó, y en ese instante de claridad, canalizó la energía que emanaba de su luz. Eres solo oscuridad. La sombra se paralizó por un momento, el aire se cortó abruptamente. Sintiendo su propio poder, Juanito levantó la mano ante ella como protección. Era un gesto simple, pero impregnado de firmes intenciones. La luz aumentó, hasta que envolvió todo, como si cada oración nunca dicha se hiciera palpable. De repente, la sombra del Salmo lanzó un grito que resonó en toda la noche. Juanito comenzó a sentir el tirón inverso, la sombra se encogía, forcejeando en un intento desesperado de escapar. Pero, en medio de la confusión y el estruendo, él sabía que este no era el final. Los ancianos gritaban mientras se aferraban entre sí, asombrados. «Es un milagro», exclamó uno, mientras el pueblo, entre el horror y la esperanza, miraba la batalla entre la luz y la oscuridad, pero con cada susurro de luz, Juanito sintió un vacío en su estómago. La sombra podía ser derrotada, pero ¿a qué costo? Fue entonces, en la cacofonía de la lucha, cuando un destello repentino de oscuridad se liberó, como un destello de un rayo, un antiguo secreto que había estado oculto en las profundidades de la tierra. «No». Juanito gritó, aún sintiendo que su voluntad se tambaleaba. «No puedes regresar. Esto no es tu lugar». La noche crujió, retumbó bajo el peso de dos fuerzas en colisión. El pueblo se retorcía entre la esperanza y el temor. Juanito se sentía dividido, su corazón palpitaba, era una línea delgada entre salvarlo todo o perderlo todo. Las sombras se cernían sobre él, sus ojos ardían, y en el fondo, una voz resonaba: «El sacrificio verdadero está por venir así», como un eco sombrío de un destino incierto. La única pregunta que resonaba en el aire helado fue: ¿estás realmente dispuesto a luchar en contra de la oscuridad, o te convertirás en la sombra que temías? La oscuridad parecía cobrar vida, envolviendo a Juanito en una marea de incertidumbre. Cada susurro del viento se sentía como un lamento profundo que intentaba advertirle de algo que había permanecido en silencio demasiado tiempo. A su alrededor, los ancianos aún temblaban, sus rostros reflejando la lucha interna de un pueblo atrapado entre la luz y la sombra. «Recuerda, Juanito», resonó la voz de doña Cleo, quebrada pero firme. «La verdadera lucha no es contra ella, sino dentro de ti mismo. Sacarás la fuerza que necesitas de tu luz, pero no olvides a quien proteges». La sombra del Salmo tembló, un fenómeno que recordó a Juanito la agitación de un volcán a punto de erupcionar. «¿Qué te hace tan especial, niño?», murmuró, sus palabras un gis cortante en la noche. «Tu luz es débil, no puedes ganar. Te prometí grandeza, y aceptar esto trae consigo un poder inimaginable». Juanito sintió que sus rodillas vacilaban. La tentación había dejado de ser un susurro seductor, ahora era un grito tronador, una promesa de sequías que se evaporarían, problemas que se desmoronarían como castillos de arena. Cada fibra de su ser deseaba los atisbos de gloria que la sombra ofrecía. Sin embargo, el eco de las risas infantiles, la voz de su madre contándole historias en las noches estrelladas, y el cariño en los ojos de su pueblo lo anclaron en la realidad. Si cedía, esas risas se apagarían, y la oscuridad que temía se convertiría en su nueva verdad. «No», gritó, la afirmación brotando de lo profundo de su corazón. «No seré tu marioneta». La sombra lo miró, sorprendida por la resistencia. «Deberías saber, niño, que toda luz tiene su precio. A menudo, lo que luchas por mantener puede ser lo que pierdes primero». Con un movimiento ágil como un relámpago, la sombra dio un salto hacia él, buscando consumirlo. Pero Juanito levantó sus manos, recordando cada palabra de aliento que había recibido. La luz en su interior comenzó a estallar, radiando como un fuego encendido. La sombra se estremecía, insegura ante el fulgor inusitado. «Todo esto acaba aquí», Juanito exclamó, y en ese instante, unieron sus miradas, como si se conocieran de vidas pasadas, como si siempre hubieran estado destinados a enfrentarse. La luz comenzó a envolver a los aldeanos, y, en un acto de valentía compartida, los ancianos levantaron sus manos, uniendo sus energías con las de Juanito. El efecto fue inmediato y potente, una esfera brillante emergió, aligerando la pesada atmósfera, mientras la sombra se retorcía, cada vez más débil, suplicando con un tono agónico: «No te quedes en la carretera de la duda, Juanito.
Confía en ti, resonó la voz de doña Elvira, llenando el aire de un eco esperanzador. En ese momento de unión, un destello de memoria atravesó la mente de Juanito. La leyenda de su abuelo que solía pelear contra monstruos en la oscuridad, con el mismo fuego que ahora emergía de él. Pero el costo de la lucha aún pendía sobre sus hombros. De repente, una visión inquietante cruzó su mente: cada anciano, cada sonrisa en el pueblo, todos permanecían a merced de una oscuridad más allá de su entendimiento. Todo depende de mí, pensó, con el corazón acelerado, sintiendo cómo los elixires de la luz se mezclaban con su propia sangre. Una voz resonó en su interior: el sacrificio verdadero está por venir, y en ese instante, se dio cuenta de lo que había que hacer. La sombra dejó escapar un grito desgarrador al intentar desvanecerse, pero no podía escapar de la fuerza que lo sostenía. La luz de Juanito continuaba creciendo, mientras el pueblo se unía a su lado. Pero el sacrificio que debía hacer no solo implicaba la renuncia a su deseo de poder, también significaba arriesgar su propia existencia para proteger lo que más amaba. Todo se precipitaba en un clímax inolvidable, mientras Juanito enfrentaba el peso de su decisión. Un instante de revelación lo atrapó en la bruma de la oscuridad. La pregunta se materializó en su mente: ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo por la luz? Y justo en ese momento, un rugido hondo resonó desde las profundidades del bosque, un eco olvidado reverberó, las raíces de la tierra temblaron con una vida nueva. Quedaba una pregunta en el aire familiar y aterciopelado: ¿podría Juanito realmente vencer a la sombra antes de que la oscuridad reclamara a su pueblo para siempre? La esfera de luz se intensificó, iluminando el bosque en un resplandor que hacía recordar a la madrugada, como si el sol hubiera decidido despertar antes de tiempo. Juanito, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor guerrero, sintió que su determinación se fortalecía aún más. A su alrededor, los ancianos esquivaron la sombra que se desvanecía, pero un miedo palpable todavía se adhirió al aire. No, no, no. Gritos de desesperación escaparon de la sombra, que ahora se retorcía como un animal herido. No tienes idea de lo que puedes perder. La voz de la sombra era un torbellino de desesperación y amenaza, tratando de recuperar el control que había perdido. Pero Juanito no se detendría. El fuego en su interior ardía con una fuerza renovada. Lo siento, pero no me asustarás más, exclamó, el eco de su propia voz resonando en la vastedad del bosque. La luz de su esfera brillaba intensamente, reflejando los temores que todos compartían, y sobre todo, la esperanza de un futuro libre de sombras. Los ancianos, con el sudor resbalando por sus frentes, comenzaron a murmurar en voz baja, sus corazones resonando con el latido de la luz que emanaba Juanito. No te rindas, bebé. Sigue así, gritó una anciana, alzando sus brazos como si pretendiera tocar el firmamento. Fue un llamado que unió a todos dentro de una misma visión. La victoria, la sombra, cada vez más vulnerable, parecía dividirse en fragmentos de oscuridad que danzaban erráticos en el aire. Juanito se concentró, sintiendo la energía colectiva de su pueblo fusionándose con la suya, creando un poder que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que no estaba solo, y esa conexión lo llenó de coraje. Lo haré. Gritó con convicción. Lo haré por mi familia, por mis amigos, por todos los que me han guiado. Y con esas palabras, levantó sus manos al cielo, enviando la luz hacia la sombra de forma explosiva. La esfera brilló con más fuerza, iluminando cada rincón oscuro, como si la misma noche se apretara ante la claridad del día. La sombra soltó un grito que vibró como un trueno, un eco de desesperación cruzando el paisaje. En la imagen de su rostro se veía la rabia y el miedo. No puedes destruirme. Siempre regresaré. Relájate, niño. Solo tienes que aceptar. Aquí encontrarás tu verdadero poder. Pero los ojos de Juanito, llenos de fuego, reflejaban un éxtasis renovado. No me tentará más. Mi luz es el amor y la esperanza de mi pueblo. Y mientras pronunciaba esas palabras, la esfera de luz comenzó a despojarse de las sombras que la rodeaban, avanzando hacia la sombra del Salmo con la ferocidad del océano chocando contra las rocas. En ese momento, todo parecía caer en un silencio helado, como si el mundo entero esperara el desenlace. La lucha se tornó un espectáculo visual, la luz contra la oscuridad, y Juanito sintió el peso del sacrificio cada vez más cerca.
Estaba realmente preparado para hacer lo que debía. Entonces, algo inesperado ocurrió. Desde las profundidades del bosque, un susurro apenas audible emergió, mezclándose con la brisa de la noche. El camino no es lineal, Juanito, hay más en juego de lo que imaginas. La advertencia resonó en su mente, como un fantasma de la verdad oculta. Juanito dudó un instante. ¿Qué significaba eso? La sombra, resentida, aprovechó el momento, cargando con fuerza una última vez, su figura oscura alzándose hacia él. El terror se apoderó por un segundo de Juanito, pero esa sombra de duda lo impulsó a actuar con más firmeza. El sacrificio será mi luz, gritó, desatando todo su poder en una explosión de energía que iluminó la noche y reveló secretos escondidos en las profundidades del bosque. La esencia de la sombra titubeó, dándose cuenta de que esta vez no podía escapar, pero el eco de la advertencia reverberaba en su mente, una sombra acechante que no podía ignorar. ¿Qué era lo que realmente tenía que perder en esta batalla? ¿Y a qué se refería aquel susurro? La luz se enfrentaba a la sombra en una batalla titánica, pero había algo más en el aire que aún no comprendía. Era una lucha en marcha, y el verdadero destino de su pueblo estaba aún fuera de alcance. ¿Sería Juanito lo suficientemente valiente para descubrir la verdad antes de que el caos reclamara lo que más amaba? La explosión de luz iluminó el bosque, arrojando viejas sombras en la memoria de Juanito. Todo parecía moverse a una velocidad vertiginosa. El grito de la sombra quedó atrapado en la marea de luz, sus bordes se desvanecieron como un rocío al sol de la mañana. Sin embargo, en el corazón de Juanito, una inquietud resonaba con cada latido, como un tambor que presagiaba algo más que una simple victoria. ¿Qué es exactamente lo que tengo que perder?, se preguntó mientras la luz comenzaba a disipar las tinieblas que habían atormentado su pueblo durante tanto tiempo. El bosque, aunque herido y cansado, parecía cobrar vida, sus árboles susurrando secretos olvidados, como si alentaran a Juanito a desentrañar el misterio que lo rodeaba. Las miradas de los ancianos se centraron en él, llenas de esperanza pero también de preocupación. Lucha por nosotros, hijo. Pero no pierdas de vista lo que realmente importa, le gritó uno de ellos, arrugando el rostro por el esfuerzo. Juanito sintió el peso de su propia responsabilidad. No era solo su vida la que estaba en juego, cada decisión afectaría a su familia y a su comunidad entera. La sombra, debilitada pero aún peligrosa, se retorcía en el suelo, transformándose en formas grotescas que trataban de atraer a Juanito hacia la oscuridad. Quiero liberarte, niño. ¿Por qué luchas contra mí? Solo te ofrezco poder. La voz resonaba con seducción, atrapada entre gritos y susurros. Era una oferta tentadora, algo que cualquiera pudiera desear. Sin embargo, en lo más profundo, Juanito sabía que el verdadero poder no provenía del dominio, sino de la unión. No soy una herramienta para ti, gritó, la luz reavivándose con su indignación. Sin embargo, algo dentro de él se preguntaba si habrían verdades escondidas en lo que decía la sombra. Y si realmente había otra forma de aprovechar su fuerza, ese pensamiento provocó un vacío en su pecho. Casi en un susurro, el eco del aviso regresó. El camino no es lineal. La confusión se apoderó de él. Era posible que el sacrificio que había pronosticado no fuese solo su propia vida, sino algo mucho más profundo y personal. Antes de que pudiera reflexionar más, una ráfaga de viento arrastró hojas muertas por el suelo. Concentrándose en su luz, Juanito decidió actuar. Levantó su mano de nuevo, canalizando cada partícula de energía que había reunido, comprendiendo intuiciones que nunca antes había tenido. Con un grito lleno de intención, dejó escapar una onda de luz más intensa que antes, destinada a purgar no solo a la sombra, sino las dudas que anidaban en su corazón. Mientras avanzaba, la figura oscura le lanzó un último ataque, una estocada de sombras destinada a devorarlo. No más. Juanito exclamó, un sentimiento de claridad apoderándose de él. La luz chocó contra la oscuridad con una fuerza explosiva, y en el instante en que se unieron, un estruendo resonante sacudió el bosque, golpeando con tal poder que los ancianos, los árboles, y hasta el aire a su alrededor parecieron paralizarse. Todo lo que existía se detuvo mientras la luz y las sombras se entrelazaban en un instante de calma tensa, pero algo cambió, un chisporroteo de energía cruzó entre él y la sombra, y entonces sintió un tirón. No. La sombra gritó,
mientras se retorcía en sus entrañas, raspando su esencia. Con esta revelación, Juanito comprendió lo que esa voz había implicado: la verdadera lucha no era solo contra la sombra, sino contra su propia oscuridad interna, quizás secretos enterrados que había temido más que enfrentar cualquier amenaza externa. La luz que emanaba de él palpitó con una vida renovada. Sin embargo, en ese clímax, una pregunta se encontró con el eco del viento: ¿qué pasaría si la sombra no solo representara el miedo, sino una parte de él mismo, algo que tuvo que aceptar para avanzar? La trama de sus pensamientos se deshilachó, como un hilo que se desata bajo presión. En el fondo de su ser, Juanito se dio cuenta de que la victoria podría no ser lo que esperaba. La batalla había comenzado, pero el verdadero desafío estaba aún por venir. Con la tensión en el aire y una decisión aún sin tomar, Juanito enfrentó lo que venía. Era una verdad que podía consumirlo. ¿Tendría la valentía para aceptar su sombra y transformarla en luz? Los ecos de la explosión reverberaban en el aire denso del bosque. Juanito sintió escalofríos recorrer su cuerpo, como si la energía liberada todavía danzara a su alrededor. La sombra, aunque debilitada, parecía seguir viva, resonando en un rincón oscuro de su mente. «Debes aceptarme, niño. Yo soy parte de ti», susurraba la voz, enredándose entre sus pensamientos como serpientes en la noche. Él cerró los ojos, tratando de concentrarse en esa luz que había invocado. Recordaba a la comunidad, los rostros de sus seres queridos, las historias que sus abuelos habían contado sobre el coraje y los sacrificios. Todo eso pulsaba en su interior, instándole a no rendirse. Sin embargo, un profundo sentimiento de duda se instaló en su pecho. ¿Qué significaría realmente aceptar a esa sombra? Juanito. La voz de la anciana resonó en su mente. Recuerda lo que somos. No luches solo, todos estamos contigo. Fue entonces cuando comprendió que no podía enfrentar esto solo. La unión que había mencionado antes no era solo con su comunidad, sino también con cada parte de sí mismo, incluidas las oscuridades que había ocultado. Con renovado vigor, abrió los ojos. Se sentía diferente, como si una parte de él hubiese despertado por fin. La luz que lo rodeaba pulsaba con un nuevo brillo, pero a su vez, sentía una inquietud en su interior. ¿Y si la sombra de verdad no era solo un enemigo? ¿Y si en lugar de aniquilarla, necesitaba encontrar una manera de coexistir? «Escúchame», gritó, su voz resonando en el silencio del bosque. «No serás mi enemigo. Te reconozco, soy más fuerte que el miedo que me traes». Las palabras parecían estar cargadas de poder, y la reacción fue inmediata. La sombra se retorció y un grito de angustia escapó de sus bordes oscuros. Los árboles a su alrededor temblaron, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a su declaración. «¿Qué has dicho? No puedes simplemente ignorarme», rugió la figura oscura. «No. No te ignoro, elijo transformarte. Te elijo a ti para que seas parte de mí». La luz en su interior se intensificó, como un faro ante una tormenta, y el aire se llenó de una energía palpable. Era como si su propio corazón se hubiera vuelto un nuevo sol, brillando con una mezcla de amor y determinación. Pero la lucha estaba lejos de terminar. La sombra, ahora más oscura y retorcida, reaccionó con furia. Comenzó a expandirse, como si intentara engullir la luz que Juanito había generado. Los ancianos, que observaban atónitos, comenzaron a murmurar entre ellos, el miedo escribiéndose en sus rostros. «No está solo, se puede sentir», dijo uno, mientras su voz temblaba. Juanito se volvió hacia ellos, su mirada firme. «Necesito su ayuda. Unámonos». Mientras decía esto, levantó ambas manos, canalizando su luz hacia el grupo. Al instante, un destello dorado iluminó el bosque, como un puente de energía entre él y su comunidad. Era una conexión palpable, uno que llenaba a cada persona de la fuerza que necesitaban. La sombra, sintiendo la creciente unidad, se retorció con más furia. «No permitiré que esto suceda. Yo soy el miedo, la desesperación. Soy todo lo que saben». La voz era ahora un grito ensordecedor, el caos se desató, el bosque convulsionando ante la batalla entre la luz y lo oscuro. Juanito sintió cómo empezaba a agotarse, pero no podía rendirse. «Debemos luchar con amor»,
no con odio, se hizo eco en su mente. La luz brilló más intensamente, comenzando a envolver no solo a los ancianos, sino a la misma sombra. La tensión crecía como una cuerda al borde de romperse, y un intenso grito ancestral resonó entre los árboles rompiendo el pánico. Esto es solo el comienzo, pensó Juanito, mientras la lucha lo arrastraba. Un nuevo nudo de energía se formó en su pecho, un indicio de que la aceptación de su sombra podría abrir puertas a una fuerza que nunca había imaginado. Mientras ese pensamiento lo envolvía, un oscuro susurro llegó a su corazón: ¿estás listo para lo que está por venir? El bosque quedó en silencio. La luz y la sombra se enredaban entre sí, un espectáculo de caos y belleza que dejaba a todos conteniendo el aliento. Juanito comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que las respuestas que buscaba estaban escondidas en lo más profundo de su ser. La pregunta lo acechaba: ¿tendría la fuerza y el valor para desentrañar lo oscuro y transformarlo en luz? La luz dorada comenzó a tambalearse, su brillo palpitando como un corazón herido, y la sombra aprovechó ese instante de vacilación. Con un rugido desgarrador que resonó como el eco de 1000 tormentas, se lanzó hacia Juanito, quien sintió un frío gélido invadir su alma. Cada célula de su ser clamaba por retratarse, por dejar atrás este enfrentamiento, pero el recuerdo de su comunidad le anclaba a la tierra. No está solo, murmuraban sus voces en su mente. El enfrentamiento se intensificó, la frontera entre la luz y la sombra se tornaba difusa. Juanito entonces recordó las antiguas leyendas contadas por sus abuelos, historias de guerreros que habían hecho pactos con sus miedos. Ellos no habían encontrado la victoria a través de la destrucción, sino de la reconciliación. La sombra no es solo un enemigo, sino una parte de mí, se repitió, mientras la energía oscura lo envolvía. Alzó su mano temblorosa, y sintió una corriente de poder fluir a través de él, como un río que regresa a su cauce. ¿Qué tienes que ofrecerme?, gritó, sintiendo su voz resonar con autoridad. Muéstrame tu verdadero rostro. La sombra se detuvo, momentáneamente confundida por la petición. Los ojos oscuros que antes parecían huecos y vacíos ahora parpadeaban, revelando un destello de humanidad perdida. Soy el eco de tus fracasos, la sombra de cada vez que has tenido miedo, respondió, la voz entremezclada con dolor. Pero también soy tu poder oculto, tu rabia reprimida. La luz dentro de Juanito creció en respuesta a esta revelación, una mezcla de temor y curiosidad ardiendo en su pecho. Si eres parte de mí, entonces puedo aprender de ti. Te elijo, te acepto, pronunció con firmeza, sintiendo cómo ese cambio empezaba a alterar la atmósfera del bosque. Su comunidad, observando en un silencio reverente, comenzó a vibrar en sincronía. De repente, la sombra se retorció y un giro de luz surgió entre su oscuridad, formando una imagen que desdibujó el terror. Un niño herido, llorando porque se sentía solo. No soy solo miedo, susurró la sombra, soy la herida que no ha sanado. Juanito sintió un nudo en su garganta, el aire se volvió pesado con la tristeza que emanaba de esa figura oscura. Te veo, dijo Juanito, y por un momento, el mundo se detuvo. La sombra pareció estremecerse, su furia dando paso a un llanto silencioso. Te acepto, pero debes vivir conmigo de manera diferente. La energía a su alrededor comenzó a cambiar, el bosque temblando con un leve murmullo de esperanza. La luz dorada se entrelazó con los bordes oscuros de la sombra, creando un hermoso arcoíris entre los dos. Los ancianos comenzaron a sentirse más fuertes, su fe intensa en la posibilidad de reconciliación, y una oleada de energía positiva envolvió a todos, pero, justo cuando la conexión parecía alcanzar su apogeo, un estallido de risa cruel interrumpió el instante. Desde las sombras más profundas del bosque, emergió una nueva figura. Un ser alado y retorcido, con ojos como brasas ardientes, que se asentó entre la luz y la sombra. ¿Crees que esto se ha acabado, pequeño Juanito? Este es solo el preludio de una batalla aún mayor, pronunció la criatura con desprecio. El aire se congeló, y la atmósfera se cargó de terror. ¿Quién eres?, preguntó Juanito, sintiendo como el frío se apoderaba de su corazón. Soy quien alimenta este caos, respondió, la risa resonante haciéndose eco en el bosque. Las miradas de la comunidad se cruzaron, llenas de miedo, pero también de determinación. La sombra miró a Juanito, como si esperara su guía. Esta es solo la primera etapa, pensó,
sintiendo la presión de un destino oscuro. Debo prepararme, reflexionó Juanito, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. La luz aún brillaba dentro de él, pero ahora sabía que no todo sería tan sencillo. Su viaje apenas comenzaba, y lo que había despertado no solo era su pasado, sino un futuro incierto que amenazaba con tragarlos a todos. ¿Tendrá el valor de enfrentar lo que vendrá?, se preguntó, mientras la figura del caos se acercaba más. La espera envolvía a todos como un abrazo asfixiante, dejando claro que la verdadera prueba de Juanito aún estaba por llegar. La criatura alada avanzó, sus alas desplegándose en un espectáculo aterrador que oscurecía aún más el bosque. La risa resonante se tornó en un grito, un sonido que hacía temblar las hojas y retumbar en los corazones de todos. El aire se volvió denso, como si hasta el viento temiera acercarse. Juanito sintió que su valentía se tambaleaba, luchando por mantenerse firme. Cuidado, advirtió la sombra, su voz ahora más suave, casi un susurro. Él se alimenta de tu miedo. La comunidad retrocedió, miradas inquietas cruzándose entre ellos, y Juanito sintió que el peso de su angustia era palpable. ¿Qué quieres de mí?, gritó con toda su fuerza, intentando no dejarse vencer por la desesperación. La criatura sonrió, sus dientes afilados reflejaban la poca luz que quedaba. Deseo el caos, la confusión y tú, pequeño guerrero, eres el puente. Me brindas la oportunidad de perpetuar mi dominio. Su voz era un eco de sombras, cada palabra un veneno que hacía temblar los huesos de quienes escuchaban. Juanito comprendió que su decisión de aceptar la sombra había abierto la puerta a una nueva lucha, una batalla que no solo se libraría dentro de él, sino también en el mundo que amaba. La imagen de su comunidad, frágil y asustada, llenó su mente. No puedo dejar que esto ocurra, pensó, sintiendo que la luz dentro de él empezaba a resplandecer otra vez con fuerza. Si deseas caos, entonces también puedes encontrar la luz en él, retó Juanito, su voz, ahora cargada de decisión. No seré solo un medio para tu fin. También soy un faro contra tu oscuridad. La criatura se detuvo, sorprendida, como si una chispa de curiosidad hubiera encendido en su interior. Interesante, quizás no seas tan insignificante, después de todo, murmuró, su mirada fija en Juanito. A su alrededor, la comunidad observaba, sus rostros iluminados por el tenue resplandor que comenzaba a unir la luz y la sombra en un baile fascinante. «Únete a mí», exigió la criatura de caos, extendiendo sus alas con arrogancia. «Puedo darte poder, más allá de lo que imaginas, si te entregas completamente». Juanito sintió el abismo llamarlo. La tentación se deslizó a través de él, pero recordó las voces de su comunidad, su amor y sacrificio. «No puedo», respondió, la certeza llenando cada sílaba. «Prefiero enfrentar el dolor, buscar la sanación, que rendirme al miedo». Un destello de furia atravesó el rostro de la criatura, y sus ojos ardieron con rabia. «Sufrirás las consecuencias de tu elección, Juanito. Te lo prometo». Las palabras fueron un latigazo, como el eco de un trueno distante que anunciaba una tormenta inminente. El bosque comenzó a vibrar, la energía palpitar entre la luz y la oscuridad, como un corazón dividido. Juanito sintió que una brecha se formaba entre ellos, una línea fina pero crucial. «Vamos, comunidad, debemos unirnos», exhortó Juanito, su voz resonando con una firmeza renovada. Sintió que el lazo entre ellos se fortalecía, las manos entrelazadas, un solo corazón latiendo. Pero, en ese instante, un rayo de luz rasgó el cielo, un destello que hizo temblar a todos. Juanito, incapaz de apartar la mirada, comprendió que esto era solo el inicio. La batalla se asomaba con fuerza, y la conquista del caos estaba muy lejos de resolverse. Mientras la risa cruel de la criatura se desvanecía en el aire, quedó claro que la llegada de la tormenta sería feroz. ¿Pero qué hacer ahora?, se preguntó Juanito, el sudor frío deslizándose por su frente. ¿Podré realmente unir la luz y la sombra antes de que sea demasiado tarde? Mientras la oscuridad y la luz emitían sus señales de guerra, una pregunta inquietante oscilaba en el aire, dejando a todos suspendidos en un hilo de tensión. ¿Estás listo, Juanito, para descubrir lo que realmente significa ser un guerrero? La batalla había comenzado, y los vientos de la tragedia soplaban con fuerza, todo estaba en juego.
Juanito respiró hondo, sintiendo el peso de la luz y la sombra en su interior. Sabía que la elección que había tomado al aceptar a la sombra no solo lo afectaría a él, sino a su comunidad entera. La criatura alada, aún resonando con risa burlona, parecía casi desafiante, como si supiera que la verdadera batalla estaba por comenzar. Si este es el principio de una nueva lucha, entonces debemos estar listos, gritó Juanito, volviendo su mirada hacia los ancianos y los jóvenes que lo rodeaban. Sus ojos reflejaban miedo y esperanza y, en ese momento, comprendió que la unión era su única arma real. Es hora de apoyar la luz. Es hora de ser uno, exclamó. Un murmullo se levantó entre los aldeanos, un eco de determinación que comenzó a crecer como el fuego avivándose. La criatura alada frunció el ceño, su arrogancia desmoronándose ante la valiente afirmación de Juanito. «¿Crees que puedes enviarme de vuelta a la oscuridad con palabras huecas?», dijo, su voz cargada de veneno. «Pero no sabes con quién te enfrentas». Juanito, sintiendo el fervor de sus ancianos y amigos, levantó la mano al cielo, mostrando la luz que aún ardía en su corazón. «He enfrentado a la sombra de mi propia alma, y ahora entiendo mi verdadero poder. No seré un peón en tu juego de caos». La criatura retrocedió, sorprendida por la valentía y la claridad de la voz de Juanito. Era un joven, pero había en él una fuerza ancestral que resonaba desde las raíces de su pueblo. Las sombras del bosque comenzaron a moverse, como si asentían a la afirmación del joven. Juanito sintió tornados de emociones a su alrededor, el amor y la esperanza vibrando en el aire. «Unámonos», gritó nuevamente, y esta vez no solo su voz resonó, también lo hicieron las voces de su comunidad. «Por nuestras familias, por nuestras tradiciones, por nuestra luz». Mientras la luz brillaba más intensamente, la criatura alada lanzó un grito aterrador. «No. Nadie puede detenerme. Soy la oscuridad que consume sueños». «Lo eres, pero también estás destinada a aprender», contrarrestó Juanito, intensificando su luz. Él ya no estaba solo en esa batalla. Las manos de los ancianos, temblorosas pero firmes, se unieron a las suyas. Los jóvenes formaban un círculo a su alrededor, el calor de su unidad empujando las sombras hacia atrás. «Aguanta, Juanito», dijo doña Cleo con voz entrecortada, su mirada fija en la criatura que parecía cada vez más perturba por la luz. «Juntos, siempre hemos sido más fuertes». Con cada palabra y cada latido, la esfera de luz que formaban comenzó a convertirse en un faro resplandeciente que blandía la oscuridad. Los murmullos de la comunidad se entrelazaban como un canto de esperanza, resonando en el aire como un eco interminable. «Ahora, todos juntos. Por cada sombra que ha intentado consumirnos, por cada lágrima que hemos derramado, por todo lo que hemos perdido y lo que aún podemos ganar». Juanito fue tomando fuerza en sus palabras. La luz creció, elevándose por encima de las sombras. La criatura alada, atrapada entre la necesidad de oscuridad y la luz que se aferraba a su esencia, lanzó un grito que resonó por el bosque. «No puede ser esto, no puede terminar así», pero Juanito se sentía más fuerte. La conexión con su comunidad lo llenaba de coraje. «No somos solo nosotros. Llevamos la memoria y la fuerza de nuestros ancestros. Ellos lucharon antes que nosotros, y hoy, con su energía, lo haremos juntos». La luz estalló, inundando cada rincón del bosque. Las sombras vacilaron, su poder debilitándose ante la fuerza colectiva. La sombra del Salmo, que antes parecía dominante, ahora se encogía, sus bordes comenzando a desvanecerse. «No. No se interpongan entre mí y el caos. Te hemos aprendido a conocer», dijo Juanito mientras todos se mantenían firmes a su alrededor. «No eres solo miedo. Eres un recordatorio de lo que debemos enfrentar y transformar». Una gran explosión de luz emergió, iluminando el cielo como un amanecer. «Podemos dejar atrás las sombras», Juanito pensó al sentir cómo el amor de su comunidad se intensificaba. Su corazón palpitaba al ritmo del triunfo que se avecinaba. La criatura gritó en un último intento por detener el avance de la luz. «Siempre regresaré», pero las palabras sonaron vacías. La luz envolvió a la criatura, y en el instante en que impactó, las sombras en el bosque se disolvieron, dejando solo un eco de lo que alguna vez fue.
Todos sintieron como la oscuridad se disipaba, y un susurro a su alrededor parecía abrazarlos, trayendo consigo la paz. La noche, antes oscura y densa, ahora brillaba con un fulgor renovado. Juanito miró a su alrededor. La comunidad, unida y llena de esperanza, sonreía. Lo hemos logrado, gritó en medio de un abrazo colectivo, pero incluso en la victoria, una advertencia resonaba débil en su corazón. El viaje no había terminado. La sombra siempre podría regresar, pero su aprendizaje había comenzado. Así, el joven miró hacia el horizonte donde la luna iluminaba el camino hacia adelante. El sacrificio y la lucha por la luz continua, se dijo a sí mismo, sintiendo las viejas raíces de su pueblo vibrar debajo de él. Pero juntos, siempre seremos más fuertes. Hacia el amanecer, la comunidad llena de fe y amor supo que, a pesar de las sombras, siempre habría luz en cada rincón de sus corazones. ¿Y tú, amigo lector, estás listo para ser parte de esta travesía? Suscríbete ya a nuestro canal para no perderte más historias épicas como esta. Dale like ahora para ayudar a otros a descubrir nuestro viaje y asegúrate de comentar abajo tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten un poco de luz en sus vidas. Este es el momento de estar juntos, no esperes ni un segundo más.